Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Lanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el IFAND en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia, es de CIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAND, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. El 7 de mayo hay elecciones, por si usted no lo sabe, porque resulta que hay un montón de gente que no sabe que hay elecciones, pese a que es voto obligatorio, que no tiene idea quiénes son los candidatos, pero se elige consejeros constitucionales y por lo tanto las personas que en definitiva van a, en una de esas, a redactar una constitución o a modificar la constitución que van a recibir para después someterla a plebiscito nacional. Aquí no se juega solamente eso, sino que la política y los nuevos equilibrios políticos. Estamos con Pepe Out, es analista, es experto electoral y además una de las voces más agudas en el análisis de la política nacional. O sea, siempre con una lengua en que dice cosas. Hola, Pepe. Tú te ríes. Lo dice alguien que sabe usar la lengua. ¿Ah? No, pero mira que lo del accionista mayoritario quedó marcado, sí. O sea, para siempre. Tengo otras que no me perdonan, como la incontinencia bursátil, por ejemplo. La de Piñera. No, maravilloso. Oye, a ver, mira, tenemos una elección a 5 bandas, para recordarle a la gente que nos ve, Partido Republicano, Chile Seguro, donde está la derecha, el PDG, el Partido de la Gente, Todos por Chile, ahí está la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, y Unidos por Chile, donde está el actual oficialismo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú esto de estas 5 listas? ¿Cómo lo ves como un panorama frente al 7 de mayo? Bueno, primero hay que decir que se parece bastante más, aunque con distorsiones, a lo que debería ser la política en un país como el nuestro. Es decir, 5 grandes corrientes. Podría caber una sexta, pero tenemos 21 partidos totalmente fragmentados que solo se explican por sus accionistas mayoritarios, por sus caudillos que prefieren ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Porque ¿qué sentido tiene, oye, que siga existiendo RN, UDI, Evópoli, si el arco de diferencia en RN es más ancho que entre RN y la UDI? O la multitud de partidos que conforman el Frente Amplio. Eso ya es insólito. O el PS, PPD, PR, DC podrían ser perfectamente un partido. De hecho,
lo están siendo, porque tienen una franja completamente unitaria. En cambio, la de Unidad para Chile es un oxímoron, porque después de proclamarse unidad, parece un potpurrí y cada uno jugando para su santo. Oye, ¿habías visto, tú que tienes tanta experiencia política, una franja más mala? No, fíjate. Esta es la peor, ¿no? Me ha sorprendido el amateurismo, la falta de profesionalismo, particularmente el de la izquierda, porque normalmente sacaba ventaja en las franjas. Y tú hoy día ves más profesionalismo, mejores cámaras, mejores conceptos, con focus previo, etcétera, como se hacía antes. Pero si nosotros ganamos el plebiscito en buena parte por una buena franja. Pero ¿cómo te explicas todo esto? Porque este es un deterioro evidente que se manifiesta en distintas cosas, también en la franja. ¿Por qué este deterioro? Con la desprofesionalización de la política, con la desvaloración de las trayectorias y por lo tanto empieza a valer el instante. Vivimos en la cultura de la instantaneidad. Del momento. Del momento. Yo te digo que Sartre se queda chico, es un niño, una guagua, al lado de lo que estamos viviendo. Absolutamente. ¿Sabes lo que pasa? Que ya van varias generaciones donde la distancia entre la demanda y su satisfacción es pequeñísima. Cuando tú y yo éramos jóvenes y queríamos nuestra primera bicicleta, había que pedalear, había que hacer punta y codo, había que sacarse buenas notas, no tener anotaciones disciplinarias, en fin. Ahora la bicicleta la recibes antes siquiera de que la pidas. Oye, participación, porque sí, está bien, voto obligatorio, pero es tal el desinterés de las personas que yo creo que es un desinterés legítimo que van a ir a votar, ¿o no? Yo creo que sí. No tantos, por supuesto, como los que fueron a votar al plebiscito. Porque además ya se comprobó que las multas no las cobran. Claro. Pero de todas maneras, fíjate, hay una fracción importante de la sociedad que entiende cuando es una obligación que tiene que cumplirla. Y el solo temor de que pudiera haber algo motiva. Ahora, por supuesto, eso moviliza mucho más a los adultos y adultos mayores que a los jóvenes. Yo creo que esta elección va a ser el inverso de la convencional, de la elección de mayo 2020, donde los jóvenes se movilizaron mucho y los adultos mayores se quedaron en la casa. Además, había pandemia. Y entonces hubo una distorsión de representatividad, que luego desapareció en el plebiscito de salida. Entonces, para contestar tu pregunta, 13 millones votaron en el plebiscito de salida, 8 millones y medio votaron en la segunda vuelta. Yo creo que vamos a estar más cerca del número de la segunda vuelta que del plebiscito. Yo estimo unos 9. ¿Y eso beneficia a quién? Mira, el gobierno parece creer que lo beneficiaría que voten pocos. Yo no estoy tan seguro. ¿No? No estoy tan seguro porque depende de quiénes son los pocos que votan. Porque es evidente que la izquierda tiene más fuerza entre los 18 y 40 años, digamos. Está claro eso. Sí. Eso es evidente. Sí. Pero la obediencia a la obligatoriedad tiende siempre a ser mayor en el mayor que en el joven. No conozco joven que vaya a votar porque es una obligación y porque son los que se enteran más rápidamente de que no hay sanción efectiva. En cambio, el adulto mayor, yo recuerdo en mi distrito, cuando se estableció el voto voluntario, te prometo que las señoras me preguntaban 10 veces si era verdad que no iba a haber sanción. Entonces, yo creo que se equivocan apostando a menos votantes. ¿Y no hay algo más profundo acá, en el sentido de que hay una comisión llamada de expertos, no sé si son tan expertos, pero ya, que son ellos los que están redactando la Constitución? Después el quórum para modificar las 3/5, un quórum alto. Y si la cosa anda más o menos, no sé si van a tener tantos votos como para hacer las modificaciones que se pueden hacer. Entonces al final como que la gente cree que esto es algo ajeno, como que ya está medio resuelto. Bueno, de hecho es una elección, míralo también desde la dimensión positiva, mucho menos dramática. Desde ese punto de vista, dramatismo y poco acá. Desde ese punto de vista menos entretenida, mediáticamente, obvio. Es
el comité de expertos no ha dado pábulo al tipo de noticias que dio la convención en sus primeros meses, en fin. Y tampoco parece jugarse un programa político, como se jugó en la práctica en la convención anterior, pues, porque la Constitución era un programa político, no era las reglas del juego comunes. Entonces, todos los incentivos están para el consenso, y digamos que el consenso siempre es más fome que la polarización, pero evidentemente es mejor para un país el consenso que la polarización extrema. A menos que sea un consenso bien impuesto y que la gente sienta distancia con el texto constitucional. Bueno, yo creo que cometerían un error los partidos y quienes están haciendo y quienes van a hacer luego la propuesta constitucional si dan por hecho que por haber consenso en el sistema político, ese consenso se va a traducir automáticamente en una votación favorable, porque los 4.700.000 chilenos que se agregaron a la votación, comparado con la segunda vuelta presidencial, son votos rechazistas, en el sentido de que son desconfiados del Estado, por supuesto valoran en el inframundo a los partidos políticos y a todo lo que venga de ellos. En consecuencia, yo diría que tienen una tarea por delante. Ahora, siempre es mejor superar expectativas, que son bajas, que frustrarlas cuando son altas, que era el caso de la convención anterior. ¿Tú estás diciendo que puede ganar el rechazo? Yo estoy diciendo que va a haber que trabajar mucho para que gane el apruebo. Porque piensa tú que va a haber primero una franja de todo lo que venga de la política, que no sea la resolución de mis problemas los que me tienen acogotado, es malo. Segundo, vas a tener una oposición de izquierda, porque los que querían refundar el país a partir de la nueva Constitución van a sentirse frustrados. Y si a eso le agregaras a los republicanos o los de la gente, eso va a depender básicamente, la posición de Kast va a depender básicamente de si se toma en serio o no se toma en serio su candidatura presidencial. Pues si se la toma en serio, va a querer cerrar el capítulo constituyente. Si está en la fase de acumulación de fuerza, bueno, se va a montar sobre esa ola rechazista y creo que podría llegar a ser una pelea. O sea, ¿tú crees que republicanos, sectores amplios del Frente Amplio, podrían unirse en el rechazo? Bueno, sí, claro. Ahora, como se unieron, por ejemplo, en la ley Naín Retabal. Ahora, esto tiene una explicación de fondo. Si una persona estaba absolutamente convencida del texto constitucional rechazado, ese era el que le gustaba por principio, tendría que rechazar esta. Claro. O sea, obvio, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ese 38% estaban efectivamente convencidos de que ese era el mejor texto para Chile? No lo sabemos. De hecho, hubo una prueba a secas y una prueba para reformar. De hecho, hoy día hay dos listas y más o menos hay una que representa la prueba para reformar y que busca además recuperar parte del rechazo para una nueva constitución, y otra que representó el apruebo a secas. Oye, algunos dicen que en el oficialismo, ¿no?, en la moneda, que Unidad por Chile podría ser la lista más votada, dicen ellos. Y aunque perdamos, si es la lista más votada esa noche, podemos decir ganamos. ¿Te gustan eso? O sea, ¿te hacen sentido estos cálculos, no? No. No creo que sea la más Pero votada. tú lo has escuchado. Por supuesto. No creo que sea la más votada. ¿Cuál va a ser la más votada? Yo creo que Chile, seguro, ¿Ah, sí? Chile Vamos va a ser más votada y le va a seguir la lista del Frente Amplio PC. Pero va a ocurrir lo que ocurre en todas las elecciones, pues, Tomás. Todos ganaron. Ya está bien. Porque además los puntos de referencia van a ser los que cada uno elija. Y después de Chile... O sea, piensa tú, la democracia cristiana de alta opción de ganar, si eligió solo 2 consejeros y se le fue la mitad, se quedó con 1 en la convención pasada. Y uno de 150, entonces de 155. En cambio ahora... ya, pero nosotros, por ejemplo, cuando esa noche hagamos el arco de todos los sectores políticos... Yo compararía con la elección de diputados. ¿Y quién crees tú que va a ganar en esa comparación? Y en la elección de diputados, obviamente... El Partido Republicano, que su lista sacó 11%,
va a estar de todas maneras sobre 15, yo creo, empinándose hacia el 20% y por lo tanto va a ser el primer ganador. Y además se va a convertir individualmente considerado como el principal partido. ¿Ah? Luego el Partido de la Gente, que sacó 8,4% de los votos, también obviamente va a crecer y va a superar el 10 y podría, con ayuda además de Pamela Giles, podría llegar a empinarse al 14%. Otra cosa es que elijan consejeros, pero me refiero en las barritas de votos. Luego, los partidos que formaron esta alianza de centro-izquierda, en la que no se matriculó el PS, sacaron 10% en la elección parlamentaria y por lo tanto tienen también mucha opción de crecer, aunque saquen 12, 13, 14, que creo yo por ahí van a andar. El Frente Amplio, PC y demás, yo creo que van a andar en torno al 25%, que es más o menos lo que sacó Boric en primera vuelta. ¿Ah? Y Chile Vamos, claro, Chile Vamos va a ocupar la referencia de la convención, que es el peor resultado de la derecha en toda su historia. Piensa que unidos a los republicanos sacaron 20,8% de los votos. ¿Ah? Ahora, luego en la segunda vuelta presidencial sacaron 44%. Y tal como vienen las cosas, uno podría decir que no va a ser muy distinto del 4 de septiembre. Es decir, las listas del apruebo en torno a 38, quizás lleguen a 40, y las listas del rechazo en torno a 60. Piensa tú que el rechazo sacó 62. O sea, va a ganar. Hay 3 listas del rechazo. Va a ganar más o menos la derecha, más o menos. Va a ganar la derecha, no más o menos. No, en el sentido que no va a tener el 62, obviamente, a eso me refiero. No, pero va a ganar la derecha. Y no va a tener nadie, creo yo, 3/5. ¿Ah? Que son los... Ahora, piensa tú que cuán rápido cambiaron las cosas. El Partido Comunista alegaba para la convención pasada contra los 2/3, porque era un quórum muy alto y qué sé yo. Bueno, en esta conversación quiso los 2/3. Así es. Porque ahora se ve como minoría de bloqueo y antes se veía como mayoría de imposición. Ahora, felizmente, la probabilidad de que alguien pueda imponerle al otro su propia constitución es baja. Y además ya va a estar hecha. Además, claro, ya están hecha. definidos buena parte de los... Vamos a hacer un alto, pero Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones.
Trío TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Conversamos con Pepe Out y la pregunta quedó pendiente. Gabriel Boric y su ausencia, su falta de liderazgo dentro de su coalición, con Carolina Toá muy empoderada, pero por otra parte en las encuestas, ese 30% que obtienen algunas encuestas, o más incluso, es notable para todo lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Bueno, efectivamente él tiene el doble de desaprobación que aprobación. Esa es su circunstancia ya, creo yo, estacionada allí. Independientemente de las cosas buenas que le ocurren. Pero el 30% no es malo. Cosas malas. Como voto duro. Claro, depende si quieres ganar una elección o si quieres llegar segundo. Naturalmente con 30% es muy difícil gobernar. Y si ese 30%, a menos que tengas mayoría parlamentaria, pero tener minoría en la sociedad y minoría en el Congreso es paralizante. Es paralizante, porque tú podrías presionar al Congreso desde tu mayoría en la opinión pública, pero es más bien al revés. El Congreso se empieza a ver obligado a seguir a la opinión pública. ¿Tú no habrías esperado un deterioro mayor? No. A mí no me sorprendió la caída inmediata del apoyo al gobierno, porque nosotros somos siempre... nos calentamos con la última noticia, y como que la última noticia se olvidara las anteriores. Entonces yo escuchaba con estupor en los medios principales hablar de la Borismanía y en los políticos de discutir, oye, van a ser 8 años, en fin. Cuando Gabriel Boric es la persona que se convierte en presidente de Chile con menos apoyo propio a su programa y a su liderazgo de la historia de Chile. Solo 25,8% de los chilenos optó por su programa. Bueno, y el único que perdió en primera vuelta y después es presidente. Absolutamente. Entonces, claro, ese apoyo provisorio, que fue más bien contra Kast, digamos, era un apoyo posible de conquistar en los primeros 6 meses. Pero los primeros 6 meses fueron de esperando a Godot, que era la convención. Y además no haciendo que la convención jugara para ti. Porque imagínate si el Frente Amplio, que era el pivote articulador de la convención, hubiera jugado para el gobierno y hubiera articulado mayoría y consenso con a lo menos parte de la derecha y el centro. Y entonces se hubiera aprobado la Constitución con 60% de los votos. Obviamente estaría en otra circunstancia. Pero el problema es que Gabriel Boric y su programa son hijos de un contexto determinado y ese contexto determinado ya no está. Es como si te hubieras metido en una piscina determinada y de pronto te vaciaron la piscina. La metáfora fuerte, pero no es tan ajena a lo que está ocurriendo. A ver, hay dos sectores, dos alianzas, dos sectores en el oficialismo que están peleando públicamente hace rato. O sea, la oposición puede llegar, sentar palco y mirar esta lucha. El fin de semana Juan Luis Castro dijo, el programa no es realismo sin renuncia. A diferencia de Bachelet dijo, no, aquí hay que renunciar. Fue clarito, así no se puede. Y dijo, cuando incito, y Carol Cariola, lo que llevó a este gobierno al poder tiene que ver con la propuesta programática. Cuando invito a alguien a mi casa, lo invito en el ordenamiento de los muebles que yo tengo. Nadie llega a la casa a cambiarle los muebles a otro. Clarito. ¿Quién va a ganar esto? ¿Cuándo va a resolver Gabriel? ¿Quién va a ganar y cuándo Gabriel Boric va a resolver esto? Porque lo tiene que resolver él, nadie más. Siempre gana la realidad sobre los deseos, independientemente de los deseos. A mí me resulta casi surrealista escuchar esta discusión si es realismo con renuncia o mantención del programa a todo evento, cuando ya están haciendo una cosa distinta, ya han hecho una cosa distinta de la que vinieron a hacer. Piensa tú. No, la lista es larga. La lista es larga. La lista es larga y cosas que ni en su peor pesadilla imaginaron. Yo recuerdo un tuit de Camila Vallejo, la vocera, celebrando 3 acontecimientos que había que celebrar. Los 3 habrían estado en las pesadillas.
los militares en la frontera, la extensión eterna del estado de excepción, la ley de infraestructura, la ley de infraestructura crítica. ¿Y para qué seguir? O sea, ¿alguien en su sano juicio piensa que el proyecto de pensiones que se va a aprobar, ojalá se apruebe una reforma, es el proyecto de pensiones que propuso en la primera vuelta el presidente Boric? No. Nadie, pues. No. O las modificaciones tributarias, o la reforma de salud, lo que sea. Entonces, ya, pero el presidente Boric tiene que optar, o va a dejar que esto Mira, escurra. yo estoy sorprendido, fíjate, con... entiendo muy bien que haya dos coaliciones afuera, porque bueno, la coalición que ganó la presidencial la ganó, pero con 1/4 de los votos. Necesitaba, obviamente, construir mayoría, frágil en el Congreso, pero mayoría al fin y al cabo. Y luego, nunca esas coaliciones habían existido dentro del gobierno con la misma cristalización. Yo leía en un periódico el fin de semana de cómo el presidente Boric había instruido a una ministra del Frente Amplio a armar un grupo de ministros del Frente Amplio, a la ministra Toá a armar un grupo del socialismo democrático. Esto se hace ahora a través de grupos de WhatsApp. Exactamente, pero escúchame, Elwin instauró el gobierno suprapartidario, y cuando tú salías del partido para ir al gobierno, tu lealtad era con el gobierno. Y entonces existió el elwinismo, existió el freísmo, existió el laguismo, existió el bacheletismo, existió el piñerismo. No existe aún, y no sé si va a existir, el borichismo. Pero es imprescindible para poder gobernar, tener equipos que te son leales a ti y no leales a sus respectivas formaciones políticas. ¿Qué va a hacer Boric? Bueno, Boric oye, ¿tú hablas con él o no? Boric no quiere naufragar. ¿Tú hablas con él? Boric no quiere naufragar. No me quieres contestar. No, pero dime que sí, pues, finalmente no te voy a... Puedo decir que sí, te puedo decir que no, da lo mismo. Boric no quiere naufragar, porque sabe que es un naufragio, el naufragio de su generación. Y si quiere tener éxito, tiene que optar. Y tiene que optar por la medida de lo posible. ¿Lo conjugo mejor que eso? Ellos surgieron en la política con una crítica acerba, ácida, radical, a la medida de lo posible. Que es finalmente una crítica a la política, porque la política siempre será la medida de lo posible financieramente, lo posible de correlación de fuerza en la opinión pública, lo posible de aprobar en el Congreso, en fin. ¿Cuál es la alternativa a la medida de lo posible? Hay un problema acá de credibilidad, así como Piñera. No tenía credibilidad en materias financieras porque todo el mundo pensaba que hacía un negocio particular, ¿no? ¿Boric tiene credibilidad en materia de seguridad? ¿Le cree la gente? No le cree la gente, la mayoría de la gente no le cree. Ese es un gran problema. Ahora, felizmente ha tenido, creo yo, el salvador de la República, que ha sido Manuel Monsalve, desde el inicio. No sé qué habría pasado sin Monsalve en la subsecretaría del Interior. Y están haciendo un camino difícil de reconstrucción, o más bien, ni siquiera de reconstrucción, de construcción de esa confianza. Difícil. Y es difícil porque, claro, como diría Jane Fonda, mi pasado me condena. Oye, la derecha que está feliz. Tú ves que se palmotean, andan felices, creen que este es el escenario que los favorece, bueno, pero... Tienen razones para hacerlo. Sí, pero ¿qué conexión tienen con las urgencias sociales, con las necesidades sociales? Hay algo, aquí hay un mar de fondo, si aquí pasaron cosas. ¿Conecta la derecha con todo eso o simplemente una especie de fuego artificial que se va a extinguir rápido? Bueno, yo esperaría que ellos fueran más profundos en sus análisis y y que entendieran una cosa que cuesta entender en política, que los políticos tienden y los partidos tendemos a tomar lo provisorio como si fuera estructural, como si fuera permanente. Entonces de pronto hay una ola pro cambio y todos creen que la sociedad chilena cambió. Bueno, entonces volvió a cambiar. Y no es que haya vuelto a cambiar, sino que simplemente hay cuestiones que permanecen y que de pronto son sumergidas y son aplastadas y luego emerge
el sentido común popular que yo creo es el principal problema que ha tenido Boric, que su discurso, su propuesta, está muy disociada del sentido común popular. ¿Por qué fracasó la convención? Porque ¿por qué por primera vez tenemos una ministra de la Mujer que no es conocida ni altamente valorada? La que pusieras tenía alto nivel de conocimiento, era porque es un tema casi universal. Bueno, porque las mujeres estaban preocupadas del empleo, de la sala cuna, y no de la representatividad de las disidencias sexogenéricas, que es un lenguaje, por lo demás, que entienden muy pocos. Para terminar, 7 de mayo en la noche. Viene un nuevo cambio de gabinete, si es que la derrota es muy grande. En la derecha, si el Partido Republicano tiene mucho voto, la derecha se va a ir un poco para allá y por lo tanto vamos a tener una derecha más extrema. ¿Te imaginas algo así? No, me imagino yo una situación bastante equilibrada. Se va a consolidar una derecha radical, se va a consolidar, pero es una consolidación que no sé cuánto futuro tendrá, porque la del PDG me refiero, porque es en torno a un liderazgo, y un liderazgo especial. Desaparece ese liderazgo y no sabemos qué pasa. Además, cuando tome posiciones ese partido, obviamente frustrará a electores, porque la gracia entre comillas, es que no tiene posiciones y por lo tanto te dice: yo voy a tener la posición que usted me diga que es preferible tener. Yo creo que va a echarle el alma al cuerpo a la centroizquierda, levemente, no para destapar champán, pero sí para decir: mira, hay un camino que la izquierda radical se va a contentar. Yo creo que el Frente Amplio se va a dar cuenta que competir con el Partido Comunista en una coalición, cada uno por separado, es un pésimo negocio, y por lo tanto va a tomar fuerza la idea de formar un partido que se llame Frente Amplio. No tiene sentido que haya 3 partidos y no sé cuántos movimientos. Yo creo que el mismo fenómeno podría darse en la comilla centro-derecha, que llamarla centro-derecha para distinguirla ahora de la derecha de Kast. Yo creo que en la derecha va a surgir inmediatamente la disputa, o se va a acelerar la disputa por la sucesión. Porque tú bien sabes, hace 4 elecciones en Chile que gana la oposición. Cualquiera sea esta. Ha cambiado el género, ha cambiado la edad, ha cambiado el sector político, pero 4 elecciones seguidas es una constante, prácticamente en la historia de Chile. Y no es casual que cuando tú preguntas hoy día en las encuestas, aunque es muy temprano para preguntar, pero cuando preguntas, pensando en el futuro, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Los liderazgos del mundo de la izquierda y centroizquierda suman 5,8% y los de la derecha suman 38%. De personas que espontáneamente te dicen un nombre. Por lo tanto, para terminar con una nota provocativa, si las cosas continúan tal como están y en el nivel de fragmentación, porque la izquierda oficialista va a tener a su izquierda una candidatura presidencial, no te quepa duda, sea Jadwe, sea Sharp, sea... y en ese nivel de dispersión, y seguramente va a haber una candidatura de centro o centro-izquierda también, y otra candidatura salida del gobierno, no me extrañaría que tuviéramos esta vez que decidir del mismo modo que decidieron los franceses entre Chirac y Le Pen. Todo dicho. Todo dicho. Gracias, Pepe. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos.
Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Lanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el IFAND en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia, es de CIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAND, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones.